No sé si existe en el mundo otra consola igual que sea tan amada y a la vez tan odiada. La Xbox 360 es una consola fenomenal que no solo fue un portal hacia otro mundo, es el mundo de los videojuegos, sino que también fascina con su historia. Lanzamiento escandaloso, anillos rojos de la muerte, piratería, pero al mismo tiempo la época dorada del multijugador, exclusivos de culto y esa misma atmósfera que ya no se puede repetir. Además es la única Xbox que logró, aunque no por mucho tiempo, superar a PlayStation, aunque por esto tuvieron que pagar $4,000 millones. ¿Y de por qué pasó esto? ¿Con qué problemas se enfrentó la Xbox 360? ¿Qué juegos se convirtieron en leyendas para ella? ¿Y por qué después de tantos años aún despierta recuerdos cálidos? Eso es lo que les contaré en este video. Pónganse cómodos, será nostálgico e interesante. ¡Empezamos! El lanzamiento de la Xbox 360 se realizó en noviembre de 2005, un año completo antes que la PlayStation 3. Por un lado, esto permitió tomar el liderazgo mientras no había competencia, pero por otro, llevó a prisas en la producción, lo que resultó en serios problemas técnicos. La historia del inicio de la Xbox 360 está indisolublemente ligada a la elección inusual del procesador. Y aquí hay un dato interesante que pocos conocen. En mi retrospectiva de la PS3 conté cómo el procesador Cell, que se esperaba fuera una revolución, casi hunde la marca PlayStation. Pero lo más interesante es que básicamente este mismo procesador, solo un poco modificado, está instalado en la Xbox 360. Sí, no escucharon mal. Los procesadores de las consolas competidoras tienen raíces comunes debido a una serie de fracasos en la búsqueda de socios, y esto, recuerden que era a principios de los 2000. Sobre estas consolas suyas ya se había oído, pero invertir dinero en el desarrollo de chips separados, como se hace ahora por ejemplo, nadie quería. Y tenías que tomar lo que había como con la primera Xbox, o desarrollar tú mismo como hacía Sony. Pero Microsoft quería llegar con todo listo, y después de recibir rechazos para el desarrollo del procesador, primero de Intel y después también de AMD, comenzaron a fijarse en IBM, que justamente estaban desarrollando ese mismo procesador Cell en colaboración con Sony y Toshiba. En IBM tampoco parecían querer complicarse mucho y simplemente le ofrecieron a Microsoft un procesador que ya estaba en desarrollo, ese mismo Cell. De cómo se quemaron en Sony por esto, solo podemos imaginarlo. Imagínense, durante años desarrollan tecnología secreta y su socio va y se la vende al competidor. Microsoft, por supuesto, lo ajustó un poco para sus necesidades, pero en general es el mismo Cell, solo que le agregaron una arquitectura más simple y comprensible para que no fuera muy complicado para los desarrolladores portar juegos, y un núcleo de video normal de ATI a precio accesible, y no de Nvidia, que siempre inflaba los precios. Y aquí muchos seguramente se preguntarán, entonces, ¿por qué Sony no hizo lo mismo? ¿Y por qué al final sus juegos se veían al principio como Call of Duty prehistórico? Todo se debe a los objetivos. Cell se desarrolló como procesador multifuncional, es decir, tanto para servidores como para reproductores, televisores y otros dispositivos electrónicos, por lo que hicieron una arquitectura compleja para que sirviera literalmente para todo. Además, por lo que entendí, inicialmente querían cargarle también el procesamiento de gráficos sin núcleo de video adicional de Nvidia, es decir, hacer el primer procesador híbrido, pero como los plazos apretaban. Xbox ya había lanzado su caja y resolver todos los problemas del Cell en la compañía no lograban a tiempo, así que improvisaron con el chip que encontraron. Microsoft hacía el procesador solo para consolas y todo lo extra, en lo que Sony gastó millones de dólares, simplemente lo tiró a la basura e inicialmente planeó, como en PC, hacer un núcleo de video separado. Así que en cierto sentido la Xbox 360 y la PlayStation 3 son hermanas. Por cierto, ¿no se han preguntado sobre el extraño nombre de Xbox? Tipo, ¿por qué Xbox 360 y no Xbox 2? Todo porque Sony preparaba el lanzamiento de la PS3 y el número 2 en el nombre de la caja podría indicar que Xbox era menos genial que PlayStation. Por eso, tuvieron que ingeniárselas con el número 360, círculo completo, nueva dimensión y todo eso. Y lo principal, lo primero que salta a la vista es el 3 como PlayStation 3. Suena forzado, pero en su defensa diré, posiblemente hicieron bien considerando el fracaso de Nintendo Wii U, que fracasó solo porque muchos pensaron que no era una consola nueva o nueva generación, sino una versión mejorada de la Wii común. Ahí hasta los controles servían de la generación pasada. En fin, tanto con el nombre como con el marketing hubo problemas. Pero volvamos a la Xbox 360, que como dije, salió un año antes que la PS3 y por tanto en cierto sentido era menos tecnológica. Los primeros modelos de la consola no tenían HDMI y reproducían imagen a través de cable AV por componentes. Aún en la configuración más barata había un gamepad con cable y solo en 2007 se lanzó una nueva versión con placa Zephyr que agregó puerto HDMI. Posiblemente por esto deberíamos agradecer a Sony, que lanzó la consola de una vez con HDMI.
En cambio, a diferencia de Sony, Microsoft agregó de inmediato emulación por software de la primera Xbox y no por hardware como fue en la PS3, haciendo el costo de fabricación de la consola más barato y como resultado más agradable para los compradores. Aunque en cierto sentido, con el abaratamiento se pasaron de la raya. En los primeros modelos faltaba mucho, por ejemplo, módulo Wi-Fi integrado, y había que comprar un adaptador especial que costaba bastante dinero, o fuente de alimentación integrada, era externa, pero gracias al menos venía incluida. Sin embargo, era tan grande y pesada que realmente se podía usar para defenderse de bandidos como nunchakus, lo que por supuesto no agregaba estética, pero en cambio se podían cambiar las carcasas frontales con diferentes diseños, como por ejemplo ahora en la PlayStation 5, y entonces se veía genial, así que sin importar las pequeñas asperezas por fuera, a Microsoft todo le iba bastante bien, inicio antes que los competidores, precio bastante accesible y la consola atractiva con hardware potente de nueva generación, pero internamente en Microsoft ya sabían de la avalancha de colapso total que se preparaba. No era raro entonces, paseando por el centro comercial, poder notar esta escena. Había una Xbox 360 de prueba y alrededor de ella nada. Bueno, es decir, como normalmente hay gente parada, jugando, probando, pero aquí no había nadie. Todo se debía a que la consola se había roto y probablemente no era la primera vez, ya que ni siquiera se molestaron en reemplazarla. O la reemplazaron y la maldita se volvió a romper. Microsoft trataba de suavizar las cosas diciendo que la consola estaba en una caja antirrobo, que por eso tenía poco aire ahí y sufría la refrigeración y todo por el estilo, pero después del inicio de ventas, el problema se volvió tan masivo que ya era imposible negarlo. En general, ¿por qué exactamente 3 luces de la muerte? Bueno, porque una luz roja señalizaba error del sistema. A menudo se curaba con reinicio. 2 luces rojas indicaban algún problema del sistema sin código de error específico. Por lo general también se resuelve con reinicio o actualización del sistema. 4 luces rojas parecería el error más terrible, pero no, solo simboliza que hay problemas con la salida de imagen, es decir, algún problema con los cables. Pero lo que no se cura con reinicio, al menos no siempre, son esas mismas 3 luces de la muerte, que significan que a tu consola le llegó el sobrecalentamiento del procesador. Al principio, si dejabas que la consola se enfriara, algunos para esto hasta envolvían la consola con toalla, la Xbox 360 podía funcionar. Pero con el tiempo igual llegaba ese momento fatal cuando la consola ya no encendía. El procesador Cell, es decir, PowerPC, era muy caliente, tanto que durante juego prolongado literalmente derretía la soldadura en la que él mismo estaba montado y los microcircuitos circundantes. Y después del enfriamiento, la soldadura literalmente se desmoronaba rompiendo el contacto. Por eso los expertos locales comenzaron a instalar en la carcasa un cooler más potente. La consola entonces hacía aún más ruido, pero según declaraciones de testigos funcionaba normal. O atornillaban mayor refrigeración y con tornillos más grandes para mejor ajuste, lo que también podía ayudar, aunque no al 100%, en cambio lo que sí era 100% seguro, perdías la garantía. Pero para 2006 no había garantía como tal, duraba solo 90 días, después de lo cual la consola exitosamente moría. Solo 2 años después, Microsoft reconocería el error como masivo. Y no solo extenderían la garantía a 3 años, sino que también devolverían el dinero si ya habías gastado en reparar su consola. Aunque si devolvían dinero por tal customización popular, la historia calla. En suma total, Microsoft tuvo que destinar $1.000 millones completos para corregir los errores del inicio apresurado. Esta fue una decisión sin precedentes y posiblemente el caso de garantía más caro en la historia de la industria de videojuegos, lo que podría haber enterrado la consola Xbox para siempre si en ese momento Microsoft no hubiera sido casi monopolista en el mercado de consolas de videojuegos. Al principio, Nintendo Wii, que salió después, apuntaba a una liga completamente diferente. Y PlayStation 3 no solo tenía precio de caballo, de $600 al inicio contra 400 de Xbox, sino que también sufría de sobrecalentamiento. No hay que olvidar que el chip tiene raíces comunes, aunque en PS3 no se desoldaba tanto, así que la elección, como yo lo veo, era obvia, más aún que Microsoft también cambiaba y reparaba todo por garantía. Lo más divertido son las teorías de por qué la consola moría. Y en algunos casos llegaba hasta la locura cuando la gente creía que en Xbox se había metido el mismo Satanás y él la había roto, hablo en serio ahora, no bromeo. Es decir, resulta literalmente la caja de Satanás. Así, en 2008, una mujer hasta demandó a Xbox, afirmando que tuvo un ataque cuando vio los 3 indicadores rojos y que era el mismo Satanás que se había apoderado de la consola. Aunque no se puede descartar que simplemente quería ganar compensación de la compañía que ya de por sí generosamente apagaba el incendio de su fracaso con dinero y al final arreglaron la situación en formato prejudicial, pero el hecho igual es
Divertido, ¿qué otra consola en la historia de la humanidad puede presumir del nombre de caja de Satanás? Aunque también había contras objetivos. Bueno, además de que las consolas se iban al cielo digital con regularidad envidiable. Esto es el online pagado en juegos, además como me corrigieron, correctamente bajo el video de PS3, donde el online era gratuito en todos los juegos. En Xbox, hasta para jugar juegos gratuitos, había que comprar suscripción para acceso al online, ya que esto se presentaba como innovación de Microsoft. Técnicamente online existía en la primera Xbox, pero debido a la no mejor distribución de Internet en esos años, lo usaban, según datos oficiales, solo 2 millones de personas. Aunque para ese tiempo eso también era genial, ofrecía chat de voz, lista de amigos y jugar algunos juegos online. Es decir, los usuarios de Xbox ya entonces podían penetrarse de todo el encanto de los chats de voz que nosotros aquí en el futuro todos odiamos tanto. Pero con la salida de Xbox 360 y acceso nativo a la red, el número de usuarios creció en progresión geométrica. Solo en el primer mes de ventas, el número de usuarios creció a 7 millones y naturalmente los servidores no esperaban eso y justo en Navidad comenzaron a caerse. Resultó un regalo así, pero Microsoft lo arregló rápido e incluso pudo ganar dinero con esto, haciendo suscripción pagada, que todos conocemos como Live Gold, es decir, inicialmente se suponía que sería gratuita como en PlayStation, pero los servidores débiles de Microsoft arruinaron la vida no solo a los Billy Boy, sino también a los Sony Boys, que también tuvieron que empezar a pagar por acceso al online desde la siguiente generación. Básicamente había dos versiones de suscripción gratuita, también conocida como Silver, que permitía usar la tienda, comprar juegos con complementos, comunicarse con amigos y todo lo que había inicialmente en la primera Xbox. Bueno, excepto juegos online, el acceso al online lo metieron en Live Gold, que en ese momento costaba $60 al año, pero a cambio ofrecía también descuentos regulares en juegos y también cada mes un juego gratuito, pero aún así. Muchos ahora recuerdan con nostalgia esos tiempos cuando después de la escuela o trabajo encendían la consola y por horas se colgaban en batallas de red con amigos o trolear jugadores random por la red. YouTube entonces estaba lleno de estos videos. Pero ahora, esa atmósfera se recuerda con calidez. Además, esta misma suscripción dio inicio a los logros queridos por muchos, ya que se podían ver en el avatar de los amigos y se convirtió en precursora del Game Pass. Pero eso fue después. Al principio no solo ardían los procesadores de la caja 360, sino también cierto lugar de la gerencia de la compañía Microsoft, que de alguna manera trataban de apagar este incendio forestal con una botellita de agua. Todo esto sirvió como motivo para rediseñar la consola, y en 2007, es decir, después de poco más de un año, lanzar Xbox 360 Elite, donde había más espacio para circulación de aire, mejor refrigeración y era de color negro. A mí también me gusta la blanca, pero la negra se ve simplemente impresionante. Además, esta actualización trajo algo que Microsoft usa incluso ahora, separación en precio. Básicamente había versión normal por $400 y también arcade. Es decir, la misma pero por $300, aunque que ahora no se rompía tanto. Tampoco tenía HDMI al principio, en el paquete había gamepad con cable. Y lo más importante, no tenía disco duro, la memoria era solo interna de 256 megabytes, solo para guardados y similar, y se proponía jugar desde discos. Aunque por separado se podía comprar HDD por aproximadamente $50 y a $80, pero no venía incluido. Precisamente por eso, para 2008, el precio bajó a $150. Y en el paquete aparecieron tanto HDMI como gamepad inalámbrico normal, pero igual sin disco duro. Pero en general, esta seguía siendo la consola vieja. Le hicieron refrigeración normal a las prisas, tal vez algún pequeño rediseño interno, pero la consola realmente nueva salió solo en 2010 bajo el nombre Xbox 360S. En general, como ya dije, tanto Sony como Microsoft, el inicio de las consolas no salió bien y cada uno se puso a hacer la tarea para hacer la consola un poquito mejor. Así en 2009 Sony sacó una de las más hermosas, en mi opinión, PlayStation 3 Slim, y Microsoft presentó Xbox 360S o Slim. A pesar de que la consola físicamente se volvió más pequeña, obtuvo mejor refrigeración y por tanto ya no se sobrecalentaba. Los diseñadores entonces claramente se esforzaban, no como ahora, y por tanto incluso después de tantos años el diseño se ve fabuloso, aunque el botón de encendido táctil no le gustó a todos. En cambio, este modelo se convirtió en la primera consola Xbox con módulo Wi-Fi integrado. Ya no había que pagar extra por adaptador separado. Además, obtuvo puerto especial para conectar Kinect sin alimentación adicional y el mismo diseño actualizado, por cierto. Pueden escribir en comentarios qué modelo les gusta más. Y justo cuando podía parecer que en Microsoft
todo empezaba a arreglarse. Paralelo a todo este lío, Microsoft tenía otro problema, los piratas. Desde el principio hackeaban su consola, mientras que PS3 empezaron a hackear solo después de 3 años. Xbox ya ejecutaba juegos no firmados casi de inmediato, pero para esto usaban todos los métodos disponibles en general después de la primera Xbox, que básicamente era una PC común y por tanto se hackeaba en un 2x3. En Xbox 360, a los ingenieros se les puso una tarea clara: no permitir piratería. Spoiler, esto no ayudó mucho, pero sí sacudió bastante los nervios de los piratas. Hackear la misma consola no se lograba por mucho tiempo, por lo que en algún momento los piratas se dieron por vencidos y se cambiaron a hackear las unidades menos protegidas. Y ahí resultó ser campo sin arar. Microsoft trataba de parchar vulnerabilidades con la salida de nuevas revisiones, y a veces hasta dentro de una revisión se encontraban diferentes unidades, pero incluso ellas no pudieron resistir el encanto de los piratas, especialmente con soldador en manos. Y cuando algo no salía, se podía simplemente tomar la unidad de consola vieja y no preocuparse. Muy a menudo se vendían consolas ya hackeadas, y conozco varias personas para quienes este hecho fue decisivo al elegir consola. Aún recuerdo, en nuestros tablones de anuncios había un montón de discos piratas para Xbox hackeadas, pero estilizados como originales. Y después los que compraban licencias los compraban y no entendían por qué no les funcionaban. Pero en general no es lo importante. Todo esto duró largos 6 años hasta que, después de este tiempo, los piratas encontraron cómo hackear no solo la unidad, sino la misma consola. Lo principal para nosotros, que Xbox se hackeaba como fuera, y a veces hasta se vendía ya hackeada, lo que agregó bastantes fanáticos y audiencia, pero esto no duró infinitamente, y con la salida de la última revisión de Xbox 360, cerraron todas las vulnerabilidades, tanto que por largos años no la pudieron hackear para nada. Se llamaba esta revisión Xbox 360E, donde E es Exitus, que en latín significa fin o salida, pues primero esta consola salió al final de la generación y segundo llevó al fin del dominio de piratas en Xbox 360. Bueno, o los piratas se fueron solos, pues salió al final de la generación casi junto con Xbox One. Y ahí Microsoft la cagó tanto que no puede lavarse hasta ahora. Pero esa, como dicen, es otra historia. Este modelo ya no ofrecía nada revolucionario. Fue creado para armonizar con el diseño de la nueva Xbox One y servir como alternativa económica para quienes no querían pasar a nueva generación. Además del diseño actualizado, técnicamente se diferenciaba poco del modelo S anterior. Aunque lo divertido, este año hasta este modelo lo hackearon, y eso por software, después de 20 años. Pero había otro modelo del que todos se olvidaron, y esto es una PC, bueno, bromeo. Es una carcasa custom que hacía la compañía Lian Li, que parece PC, es más grande, más aire, mejor refrigeración, ya entienden. Aunque aquí no entendí, ¿era una consola custom lista o solo carcasa para ensamblaje propio, pero se las ingeniaban para que las consolas no se quemaran como podían? En realidad era exactamente carcasa para ensamblaje propio. Podías desarmar tu Xbox 360 y poner sus componentes en esta carcasa. Costaba alrededor de $90 y realmente resolvía el problema de sobrecalentamiento gracias a mejor ventilación. Entre entusiastas, esta solución gozaba de popularidad, aunque requería ciertas habilidades para transferir todas las piezas. Había hasta versiones con refrigeración líquida por los agujeros para salida de tubos, pero el problema es que la cosa es tan rara e incluso de colección que encontrarla ahora es extremadamente problemático, pero muestra hasta qué punto la gente estaba dispuesta a retorcerse para jugar en su consola sin problemas, y había en qué jugar. Gears of War, uno de los juegos más populares en Xbox 360, pues salía junto con la consola. Y entonces eso era genial. Incluso ahora los Gears se ven fabulosos, por lo que duele doblemente que tal exclusivo legendario, después de 20 años, salga en PlayStation 5 en remaster, como todo lo que hace Microsoft ahora. Pero la consola no se recordó solo por Gears of War. Halo 3 se convirtió en uno de los juegos más vendidos de la generación y verdadero system seller, tanto por la campaña narrativa que terminaba la trilogía como por el multijugador en el que muchos se enganchaban por las noches. Además enganchaban, es decir, poco. El online del juego se mantuvo en valores altos hasta 2022, cuando simplemente cerraron los servidores para migrar la audiencia somea a nueva generación de consolas con nueva Halo. Situación desagradable, pero los fanáticos decidieron no ir a ningún lado y empezaron en protesta a flashear su Xbox para jugar en servidores piratas, donde el online existe hasta ahora. También con nostalgia, muchos recuerdan Fable 2, en el que yo en realidad no jugué, pero pegó como excelente RPG, sin hablar de Left 4 Dead, Mass Effect y muchos otros juegos de estudios externos. Xbox 360 también se convirtió en hogar de series como Forza Motorsport,
que compitió con Gran Turismo, y ahora su versión arcade Forza Horizon es casi la mejor carrera arcade en principio. Y esta es solo pequeña parte de esos juegos que entonces salían, había hasta exclusivos temporales como Alan Wake, Dead Rising con Crackdown y muchos otros. Y por supuesto no se puede no mencionar Call of Duty, que precisamente en esta generación obtuvo popularidad increíble gracias al modo online y DLC exclusivos que salían primero en Xbox, que ahora ni gratis se puede descargar por desconexión de la tienda y por tanto nuevos jugadores no podrán jugar. Para muchos, Xbox 360 se asocia precisamente con juegos que formaron el diseño de juegos moderno. Era tiempo de experimentos e ideas audaces cuando los estudios aún no tenían miedo de arriesgar. Por eso salían juegos como Assassin, que Ubisoft ordeña hasta ahora, BioShock, que obtuvo inicio en esta generación, como Dishonored, Dark Souls, Fallout 3, en su nueva forma actualizada. Esto por supuesto no es mérito del Xbox, sino en principio de la época y generación, pero recordando ese tiempo con estos juegos, entiendes por qué incluso ahora, con nuevas consolas, resolución 4K, trazado de rayos y demás, quieres volver a la séptima generación, aunque ahí los gráficos eran peores, solo 30 FPS, pero los juegos se hacían con alma, aunque no siempre. En Xbox Series, por supuesto, hay retrocompatibilidad, hasta con mejoras, pero ni eso da esas sensaciones o posiblemente nostalgia. Pero eso no es todo lo revolucionario que hizo Microsoft en esa generación, viendo simplemente qué éxito increíble tuvo Wii en el mercado, que rápidamente conquistaba audiencia, incluso sin importar que salió después que todos. Otras compañías también quisieron morder su pedazo de pastel. En PlayStation 3 no conté detalladamente sobre tal actualización, que simplemente copiaba la consola revolucionaria de Nintendo. Pero Microsoft fue por otro camino y no solo decidieron hacer controles separados rastreables como tenían todos, hicieron cámara completa para la cual no necesitas nada, bueno, excepto un montón de espacio libre para capturar movimientos normalmente. Especial trampa era la presencia de micrófono integrado, del que no muchos sospechaban, que sin embargo te escuchaba durante el juego. En el hype lograron vender sorprendentemente muchos Kinects, pues era realmente algo nuevo y no simplemente idea reelaborada de controles de Nintendo Wii como en Sony. Sin embargo, muchas promesas publicitarias nunca se realizaron. Por ejemplo, Microsoft proponía comprar Kinect para comunicarse con inteligencia artificial e interactuar mediante movimientos como tu amigo digital. Vale la pena decir que en realidad no había tal cosa, pero en general aquí tampoco hay mucho que contar. Tanto Sony como Microsoft simplemente decidieron hacer su respuesta a la Wii, que entonces conquistaba popularidad, que incluso a pesar de su atraso tecnológico, ya que era la consola más débil, se vendió más que todas. Pero eso es Nintendo, siempre hacen consolas únicas que contra sentido común se venden como pan caliente para jugar Mario Kart y otros arcades. Lo principal que Kinect, aunque se vendió al principio, no obtuvo popularidad amplia, y con la salida de Xbox One sobre Kinect, todos se olvidaron completamente. Por supuesto, trataron de empujarlo junto con la consola por precio adicional como bundle, pero esto solo causaba irritación en compradores y al final elección del competidor. Con Xbox One, ahí hay historia separada, tal vez algún día también hablemos de ella. Sin embargo, a pesar del interés tibio de parte de los gamers, la tecnología era tan impresionante que Microsoft hasta la usó en otros productos suyos, por ejemplo en Windows y para soluciones corporativas. En base a Kinect se crearon muchos prototipos interesantes en área de robótica y aprendizaje automático. Así que llamar a este invento completamente inútil tampoco se puede. Xbox 360 no fue simplemente consola de videojuegos, sino toda una época en la industria. Trajo cambios revolucionarios, definió estándares de juegos online en consolas y dio vida a multitud de franquicias de culto. A pesar de todos sus problemas, pues desde anillos rojos de la muerte hasta demandas judiciales, permanece en corazones de millones de gamers como una de las consolas más importantes en la historia y una de las consolas más exitosas de Microsoft. Incluso ahora, cuando las tecnologías fueron lejos adelante, hay algo especial en escuchar el sonido de inicio de Xbox 360. Tomar en manos este gamepad y sumergirse en juegos que definieron toda una generación. Y no sé si realmente antes era mejor o es nostalgia, pero antes claramente era más divertido. Ahora las consolas salen casi simultáneamente, tienen la misma arquitectura e incluso el mismo fabricante de chips. Para usuarios, esto es solo ventaja. Obtenemos dispositivos listos que no se hacen a las prisas, bueno, o al menos no salen tan defectuosos como primeras revisiones de consolas viejas. Juegos en su mayoría se ven igual y básicamente elegimos entre ecosistemas. Pero será interesante contar sobre esto en 10 años, lo sabremos en 10 años. Y con esto es todo, gracias por ver hasta el final. Me dio mucho gusto volver a la infancia recordando la clásica de culto y espero que a ustedes también, así que posiblemente
hasta haga retro review, me dieron muchas ganas de quitar el polvo de mi caja para ver si quedó online ahí, en servidores piratas y mucho más. No olviden suscribirse para no perderse nuevos videos y hasta pronto en este mismo canal.